Ahora sí, chicos, buenas noches, ¿cómo están todos? Les consultaba cómo les está yendo, si pudieron practicar algo del práctico viejo, del práctico nuevo, si les quedó duda de lo que vimos en la clase anterior de arrays, porque hoy vamos a avanzar un poco más sobre los arrays, vamos a ver métodos de ordenamiento, de búsqueda. Cuéntenme algo, a ver cómo van con el TP viejo, con el número 2. Yo hice hasta el 14 hoy día. Ah, ya está, ahí. Creo que son 17 puntos en el 2, así que está a punto de terminar. Son 19, sí. Ah, te faltan un par. Eh, bien, bueno, espero que hayan tenido tiempo para practicar. Igual hoy otra vez vamos a hacer una división de grupo, es más o menos para que yo tenga una referencia de si es que van entendiendo el tema o no. Así que más tarde vamos a dividirlos en grupo y vamos a trabajar con algún ejercicio del TP nuevo. Yo llegué al 11. Ah, van avanzando bastante, ¿eh? Me gusta la actitud que van teniendo. Bueno, vamos a ver un poquito de la clase de hoy. Vamos a avanzar un poco sobre las diapositivas. Ahora les comparto la pantalla. Voy a sacar esto y esto y esto y quedemos con esto. Bien, hagamos un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? En la última clase habíamos visto sobre arreglos y vectores. Si recuerdan, habíamos visto los arrays, ¿sí? Habíamos visto que cada uno de los, cuando creamos un array, cada elemento que se guarda en esta estructura de almacenamiento, que guarda una determinada, nos permite almacenar elementos de una determinada clase o tipo de datos, tiene como una dirección que es el índice, ¿sí? Que inicializa siempre en 0, hay que tenerlo presente, siempre inicializa en 0, y que en cada dirección de eso podemos almacenar un elemento del tipo que nosotros hayamos definido que va a ser nuestro vector o array. ¿Bien? Habíamos visto que para declarar estos vectores o array teníamos que utilizar el tipo de dato, corchetes, y un nombre identificador que le vamos a poner a nuestro array. Bien, acá tenemos en esta diapositiva un ejemplito, por ejemplo, que es un array de números enteros. Entonces definimos int, los corchetes, y los llamamos números. ¿Bien? También sabemos que estos arrays los podemos inicializar ya con valores, así como vemos en estos ejemplos, donde tenemos un array de string, días laborables, y lo inicializamos ya con lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, o este otro ejemplo, de un array de números enteros, que va de 0 a 10. Para sintetizar un poco todo esto, decíamos entonces que para inicializarlo utilizamos primero el tipo de dato, corchetes, un nombre identificador, lo igualamos con newInt y la cantidad de elementos que va a guardar nuestro vector, en el caso de que estemos utilizando array. Sí o sí tenemos que poner el número de elementos que va a contener. La asignación de valor a cada una de las direcciones, acá por ejemplo tenemos un array de notas, y en la posición número 0 vamos a guardar el número 14. Esto es lo que nos indica esta línea, ¿sí? También habíamos visto otra estructura de datos como son los array list, ¿sí? Que es un array redimensionable. Habíamos visto que a veces es conveniente usar este tipo de array cuando no sabemos la cantidad de elementos que vamos a agregar a nuestra lista, ¿sí? Justamente el array list es redimensionable y podemos agregar una cantidad indefinida de elementos, ¿sí? Vimos la forma de declararlos, que era utilizando la palabra reservada ArrayList de Java. Entre los signos mayor y menor tenemos que colocar el tipo o clase de lo que se va a tratar nuestra lista, y un identificador, ¿sí? Un nombre identificador de nuestra lista. Tenemos en esta diapositiva un ejemplito de un array list de strings, al cual lo llamamos palabra, y hacemos igual a new array list de string, paréntesis y punto y coma cada vez que terminamos una línea, como ya veníamos sabiendo. Habíamos visto algunos de los métodos de los array lists, que son el add, el clear, el get, el remove, el size, index, sublist, varios métodos, y les había dicho que los vean y los prueben. Así que, ¿puede un array, Adriana, en qué sentido? ¿El nombre identificador?
el nombre identificatorio, Sí. recuerden que siempre tiene que empezar con una letra, y un char sería una letra, pero bueno, no podría ser un símbolo como un por, un más, bien, ni tampoco un número, siempre una letra. Si te Los referís. arrays, si que empezamos con char es letra únicamente. Y si comenzamos con un string, A ver, no le, creo, ahí no, Adriana, vos te referís al nombre identificatorio de tu array. sí, sí. Sí, siempre seguimos el mismo modelo. Este identificador de nombre del array list que vas a crear no puede empezar ni con un número ni con un símbolo, ¿sí? Tiene que ser una palabra que identifique justamente de qué se va a tratar tu lista. Si tenés un Ajá, array de números, lo podés llamar números, bien. ¿sí? Siempre tiene que ser algo identificatorio de lo que vos estás creando, al igual que cuando creas una variable, algo que lo identifique. Y como tipo de o clase, Tipo a o donde, clase. Tipo o sí, clase, tenemos que utilizar el tipo de dato o clase que va a guardar nuestro array, ¿sí? claro. Yo Recordemos voy que en el ejemplo que dice abajo, profe, usted pone array, string y la sí, palabra. Ahí en vez de string, ¿se puede poner char? se puede poner character. Recuerden que siempre los array lists utilizan las clases envolventes de los tipos de datos naturales de Java, que son los int, double. Les había comentado en la clase anterior que aquí no Sí. podríamos poner int, sino que tenemos que utilizar su clase envolvente, que es integer, y empieza la i con Ah, mayúscula. En el caso de bien. los double, utilizamos la clase envolvente de double, que es double, pero con mayúscula. Y en el caso de los char, sería charter, y la C mayúscula también. Bien, gracias, profe. Ok. Ahí habíamos visto entonces los métodos de los array lists, habíamos visto los métodos básicos y les había dicho que los prueben en el ejemplito que yo les había compartido para que vean cómo funciona cada uno de los métodos que tienen. ¿Bien? Otro tema que habíamos visto en la clase anterior era respecto a los arrays bidimensionales, o también conocidos como matrices, que tienen la forma de una tabla, ¿sí? Y estos se definen de esta manera, al igual que un array, nada más que ahora tenemos que tener dos corchetes, porque tenemos las filas y las columnas, ¿sí? Y el nombre identificatorio. Acá en tipo de datos sí va int, double, string, char, depende del tipo de datos que queramos almacenar en nuestra tabla o matriz. Acá tenemos un ejemplo en donde, como se trata de un array, sí o sí tenemos que definir el tamaño de las filas y el tamaño de las columnas. ¿Bien? Acá vemos un ejemplo en donde creamos un array bidimensional, al cual llamamos matriz, y va a guardar números del tipo double. ¿Bien? Y esta sería la estructura que vamos a crear. ¿Bien? Habíamos visto que la podemos recorrer por filas o por columnas. Para eso íbamos a hacer uso de dos ciclos for y dos iteradores, un i y un j. ¿Sí? El i acá en este caso está recorriendo por filas y el j va recorriendo por columnas. Esto lo podemos invertir también y recorrer por columnas y luego por filas. Depende de lo que nos pida el problema que estemos resolviendo en determinado momento. Bien, por último, el último tema que vimos en la clase anterior era respecto de los métodos, ¿sí? Los métodos son bloques de código que nos permiten la reutilización de ellos y que hace que se ejecuten cuando los llamamos, bien, especificando los argumentos que sean necesarios o que tenga el método que estamos llamando. Un método, por ejemplo, tenemos acá el calcular suma, calcular salario, ver si un número es primo o no, calcular un descuento. Habíamos visto que los métodos, como para que lo simplifiquemos y nos vamos a algo como de la vida real, es como cuando queremos preparar un bizcochuelo y tenemos entradas que serían los ingredientes, como vemos acá en esta pantalla, harina, azúcar y huevos. Hay un proceso que sería todo lo que vamos a definir dentro de nuestro método para la resolución de un problema y obtenemos una salida que sería el resultado. Bien, esto es un ejemplo de la vida real, como para que ustedes vean de qué se trata. En un método, entonces, nosotros tenemos parámetros, ¿sí? Son los datos que necesita el método para lograr su funcionalidad, que serían estos que vemos acá, en el ejemplito de la vida real.
Después existe un proceso, que son las sentencias que escribimos dentro de ese método, y obtenemos un resultado como salida. Habíamos visto que tenemos dos tipos de métodos en Java, que son los que nos retornan un dato, que usan la palabra reservada return. También tienen una entrada, un proceso y una salida, y esa salida es de un determinado tipo de dato. ¿Bien? Y también tenemos los otros tipos de métodos que no retornan ninguna salida y que usan la palabra reservada void, ¿sí? Entonces tenemos en Java dos tipos de métodos. Acá vamos a ver con un ejemplito. Acá tenemos un ejemplo de un método que nos devuelve, nos retorna una salida. Y para crear un método utilizamos la palabra reservada siempre, public static. Si es un método que nos va a devolver un resultado, ponemos el tipo de dato que nos va a devolver, un nombre identificador, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esos paréntesis ponemos los datos que va a recibir como parámetro. ¿Bien? Y adentro se ejecutan las sentencias para la resolución del problema, y por último tiene que retornarnos un resultado, un valor, ¿bien? Y ese valor tiene que ser del mismo tipo del que pusimos que nos va a devolver. ¿Bien? También, acá tenemos otro ejemplo de un método tipo void, que también utiliza la palabra siempre public static, pero en este caso, como no nos devuelve ningún resultado, utilizamos la palabra reservada void. ¿Sí? Ponemos el nombre identificatorio, abrimos y cerramos paréntesis, dentro de esos paréntesis los parámetros que necesito para resolver mi problema, y en este caso es un intercambio de variables, ¿bien? Y por último, este método lo que hace es mostrarnos por consola cómo hizo el intercambio de esos valores. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora vamos a avanzar un poquito más, ya que conocemos acerca de estos array y array list y matrices, y vamos a ver cómo podemos ordenarlos dentro de Java, ¿bien? Para eso se utilizan los métodos de ordenamiento, que son las operaciones más comunes que tenemos para trabajar con array, ¿sí? Y tenemos distintos tipos de métodos iterativos para poder realizar este ordenamiento de nuestras listas. Son simples de entender y también son fáciles de programar, y utilizan ciclos y sentencias del tipo if para ver cuál es mayor o menor en el caso que queramos, como cuando queremos ordenar una lista, ¿sí? Los métodos que vamos a ver durante este curso van a ser el método de selección, inserción y el método de burbuja. Bien. Lo que buscan estos métodos justamente es, dado un array, así como tenemos este de aquí, ordenarlo. Tenemos un array de números que está desordenado, y a través de uno de estos métodos que mencionábamos recién, podemos obtener ya nuestra lista ordenada. Bien, el primer método que vamos a ver va a ser el método de selección. El método de selección consiste en repetir estos pasos, ¿bien? Lo primero que se busca es el menor elemento dentro de la lista y se coloca en la primera posición. Acá tenemos una lista. Lo primero que tenemos que hacer es recorrer toda la lista y buscar el elemento menor, ¿bien? Una vez que lo encontramos, lo colocamos en la primera posición, como vemos en esta tercera figura, ¿bien? Una vez que tenemos eso, con el resto de la lista, lo que hacemos es volver a buscar el menor elemento de esa lista y lo ponemos en la siguiente posición. Y obtenemos esta lista. A partir de ahí, desde la tercera posición, empezamos a buscar el menor elemento de la lista, recorriendo todo lo que nos quedó de la lista, buscamos el menor y lo ponemos en esa tercera posición. Y así sucesivamente repetimos este paso hasta que nuestra lista queda ordenada como la vemos aquí. Bien. Acá tenemos cómo es el algoritmo para la resolución del método de selección. Yo ahora lo voy a resolver aquí, y para eso vamos a crear un método que se llame selección. Como yo les decía, para crear un método tenemos que usar public static. Como este método no nos va a retornar ningún valor, vamos a utilizar la palabra reservada void. Bien. Este método lo vamos a llamar
selección. No, no está compartiendo su pantalla, profe. Oh, disculpen, ahora va. Bien, les decía que vamos a crear, haciendo uso de lo que ya vimos hasta ahora, vamos a crear un método, ¿sí? Estos métodos se crean fuera del public static void main, que tenemos aquí, se crean afuera, y para crearlo vamos a utilizar la palabra reservada public static, y como este método no nos va a retornar ningún valor, utilizamos la palabra reservada void. Yo le voy a llamar selección. ¿Bien? Este método va a recibir como parámetro un vector de números enteros, porque lo que vamos a ordenar son números enteros. Va a recibir un vector de números enteros. Bien. Yo aquí adentro, entonces, lo que tengo que hacer es recorrer el array y buscar el menor elemento de toda la lista y colocarlo en la primera posición. ¿Sí? Para eso voy a necesitar de ciertas variables e iteradores. Yo voy a definir variables enteras, como pueden ser i, j, k, voy a definir un p, un auxiliar, que me va a servir, y un límite. Este límite va a ser igual a la longitud del vector. Aquí podemos utilizar un método de los arrays, que es length, ¿sí? Entonces yo puedo poner vector.length, y con esto obtengo la cantidad de elementos que va a tener nuestro vector que estamos recibiendo como parámetro. ¿Bien? Yo a este límite, como quiero recorrer el array hasta la última posición -1, le coloco al límite va a ser igual a la cantidad de elementos menos 1. ¿Bien? Y entonces, ahora empiezo a recorrer el vector en busca del menor elemento de la lista. Para eso vamos a hacer uso de un ciclo for, en donde yo voy a utilizar acá que k va a inicializar en 0. Bien, k tiene que ser menor que el límite, ese que definí, y se va a ir incrementando de 1 en 1. Bien. Dentro de ¿Y eso... no tiene que ser K más? Ah, perdón. Sí, K más, gracias. Acá yo voy a hacer uso de esta P, de este entero P, para asignarle el valor de K, para que me guarde la posición, y después que yo analice cuál es el menor, pueda guardar en esa posición el menor elemento de la lista. ¿Sí? Entonces, ahora necesito recorrer la lista para comparar el elemento que tengo en la primera posición con los demás. ¿Bien? Tengo que hacer otro ciclo for. En este caso voy a utilizar el iterador i, que va a ir desde k más 1. Bien. Este i tiene que ser menor o igual al límite que definimos. Menor o igual al límite, y este sí va a incrementar también de 1 en 1. Y lo que yo voy a hacer en cada iteración es preguntar Menor o si... igual al límite menos 1, ¿no sería? No. Yo al límite ya lo definí acá arriba, que es la longitud Ah, del como vector menos 1, está bien. 1. Sí. Bien. Aquí entonces yo tengo que preguntar si lo que tengo en el vector en la posición i, bien, si lo que tengo ahí es menor que lo que tengo en el vector en la posición p. Bien, en la primera iteración sería comparo lo que tengo en la posición 0, si lo vemos en el ejemplo acá. Voy a comparar lo que tengo en esta posición con todos los elementos de la lista, ¿sí? Si encuentro uno menor, lo voy a poner en la primera posición. Eso es lo que estamos viendo con esto. ¿Bien? Si, bueno... ¿Vector si... sub K no sería? No, vector sub P. Lo que tengo en la posición Ah, P. sí, P. Sí, porque transferimos el valor, está bien. Sí, lo guardé ahí. Bien. Si esto pasa, yo voy a hacer que P sea igual que I, porque quiere decir que encontré un valor menor, y entonces ya puedo recorrer la lista desde otro
desde otro límite, digamos, para ir buscando el menor. Bien. También puedo preguntar, acá tengo que preguntar si P es distinto de K. Igual después releanlo al algoritmo y lo van a lograr entender en base a lo que yo les explicaba y al ejemplo que tenemos en la diapositiva, ¿sí? Lo tienen también en la diapositiva al algoritmo en Java. Si P es distinto acá, entonces yo acá voy a hacer el intercambio de valores, ¿sí? Para eso creo una variable auxiliar, en donde voy a guardar lo que tengo en vector de la posición P. A la posición P de nuestro vector, le voy a asignar lo que tengo en la posición K. Esto es un intercambio de variables, y en la posición K voy a guardar lo que tengo ahora en auxiliar. Lo que hice es un intercambio, como ven, cambié lo que tengo en P por lo que tengo en K. Simplemente es eso. Este sería el método de ordenación por selección. Bien, entonces yo aquí ya podría crear una lista, que la vamos a crear ahora. Yo voy a crear una lista en la que ya tenga asignada valores, como vemos acá. Vamos a poner valores más grandes. Y lo que podemos hacer ahora es ordenar esa lista. Vamos a hacer la llamada al método selección y le vamos a pasar como parámetro lista, ¿sí? Puedo llamar a selección, empecé con mayúscula, selección, y le paso entre paréntesis los parámetros que va a ser la lista que acabo de instanciar. Bien, lo que me quedaría es mostrar que esa lista está ordenada, ¿sí? Para eso yo también voy a crear acá otro método para que lo podamos reutilizar, que se va a llamar mostrar. Nuevamente, para crear un método utilizamos la palabra reservada public static. Como este método no nos va a devolver nada, utilizo la palabra reservada void y lo voy a llamar mostrar. Bien, va a recibir como parámetro una lista de enteros, que yo lo voy a llamar vector, y dentro de lo que va a hacer es un ciclo for, con un iterador i que empiece en 0 y que vaya hasta menor o igual a la vector.len -1, yo creo que tendría que ir hasta el final, y va a ir incrementándose de uno en uno, y lo único que va a hacer este método es mostrarnos lo que tengamos en cada una de las posiciones, ¿sí? Nos mostraría lo que tenemos en el vector, que sería vector de la posición i. Yo lo voy a concatenar con unas comas para que quede mejor a nuestra vista. Bien, entonces acá yo en el public static void main creo una lista con números cualquiera. Vector.length, vector es el array, ¿sí? Y length es un método del vector. Por eso hacemos vector.length. Es como cuando hacemos la entrada de datos por teclado, que utilizamos la clase scanner. ¿Recuerdan que yo la llamaba teclado y hacíamos teclado.nextInt? Llamamos a un método de esa clase. Entonces, por eso el vector.length nos devuelve la cantidad de elementos que tenemos en ese vector. Como este es un método, puede recibir un vector de 20 posiciones, de 10 posiciones. No está definida cuánta es la cantidad de elementos que va a tener. Por eso utilizamos vector.length. Bien. Buenísimo. Entonces, yo definí en el public static void main una lista de elementos, números enteros. Luego llamé al método selección, que es el que acabamos de crear,
y con esto ya debería estar ordenada mi lista. Y ahora voy a llamar al otro método que acabamos de crear, que se llama mostrar, y le voy a pasar como parámetro la lista, y nos debería mostrar la lista ordenada. Bien, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a correr esto. ¿Y dónde está nuestro terminal? Y ahí nos muestra, ¿bien? Ordenó la lista. Lo que yo haría es poner print, cosa de que no haga el salto de página. Pero el 8, ahí el segundo 8 quedó desordenado. Eso estoy viendo. Quedó desordenado con el 10. ¿Y en dónde está el error? Orlen. Habría que ver en la teoría si es que no hay. Lo repetía. Tucutum. Este es el. Justamente es este. Hay algo acá que estamos copiando mal, pero ahora lo vamos a ver. Yo igual les comparto ahora este código y ya lo vemos. Vamos a tomar esto y vamos a verlo de nuevo. ¿Por qué me sale un error? Ah. No me ordena el 8. Hay algo raro aquí. O en la muestra. El primer 8 sí lo ordena, pero el segundo Pero como el que segundo no sé por qué no lo ordena. Bueno, este no, porque no va. Bien. Ya lo voy a rever, pero esto es el método de selección, que es el que tenemos en la diapositiva, ¿bien? Yo ahora se los comparto y vamos a ver qué pasa cuando utilicemos los otros métodos, a ver qué está pasando ahí. Les comparto el código, es lo mismo que tenemos en la diapositiva. Sí funciona, me llama la atención ahora el por qué no. También les comparto el otro método que acabamos de crear, que es el mostrar. Y bueno, lo que pusimos en el main, se lo mando ahí. Así lo tienen. Bien. Este es el método de selección. Bien. Tenemos también otro método que es el método de inserción. Bien, este método consiste en recorrer todo el array comenzando desde el segundo elemento. Bien. Hasta el final. Para cada elemento tenemos que tratar de colocarlo en el lugar correcto entre los elementos anteriores que ya tenemos. Bien. Y o sea, supongamos que tenemos este array, empiezo desde la segunda posición, y es como que lo estoy insertando en un nuevo vector y tengo que compararlo con el anterior para ver en qué parte de nuestra lista lo incorporamos. ¿Bien? Yo empiezo comparando desde el segundo elemento, tengo esta lista, y entro con el 8, por ejemplo. Lo comparo con el 3, y como es mayor, lo coloco en este lado. Después ingresaría el 2 y lo tengo que comparar con 8 y con 3, y como es menor que 8 y 3, lo inserto en la posición 0. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que yo voy ingresando. ¿Bien? Es como si tuviera una baraja de cartas, numeradas de forma arbitraria, que sería nuestro vector desordenado, y voy acomodándolo a medida que voy insertando una nueva carta. ¿Bien? Se van insertando en la posición que les corresponde. Acá tenemos cómo es el código para el método de inserción, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora en Eclipse, y vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear otro método, también utilizamos el public static void. Este lo vamos a llamar inserción. Va a recibir como parámetro una lista de números enteros,
Vamos a llamarlo vector, vamos a seguir manteniendo esa palabra, y nos vamos aquí. Bien. Profesor, eso tenemos que, disculpe, ¿eso tenemos que crearlo sobre lo mismo que usted está creando o tenemos que crear otra clase? No entiendo tu pregunta. Le decía que los métodos... O sea, usted hizo, disculpe, usted hizo un problema, ¿no es cierto? O sea, resolvió uno. Y lo que está haciendo ahora es colocar más cosas sobre lo mismo o tenemos que crear otro. No, es sobre lo mismo. Justamente, Edith, cuando creamos métodos es para que los podamos reutilizar dentro de la clase, ¿sí? Yo tengo esta clase creada, a la cual yo la llamé clase 1 comisión 4, ustedes deben tener algún otro nombre, si no. Y fuera, justamente los métodos se crean fuera del public static void main. Yo puedo crear la cantidad de métodos que se me ocurra y los puedo utilizar luego dentro del main, ¿sí? No sé si lo entendés ahí. Entonces yo fuera del main puedo crear métodos, la cantidad que se me ocurra. Yo ahora creé el método de selección y uno que se llama mostrar, y ahora estamos por crear el método de inserción. Después, Sí, no, sí, hasta ahí lo entendí. bien, después dentro del main vos podés llamar y utilizar los métodos que creaste fuera, ¿sí? Como lo que vemos acá. Yo llamé al método mostrar y llamé al método selección. ¿Bien? Ok. Bien. Bueno, estamos por hacer el algoritmo del método de inserción. Bien. Les repito, cuando creamos un método y no nos va a devolver ningún valor, utilizamos la palabra reservada void. Bien. Inserción va a ser el nombre de nuestro método y entre paréntesis yo estoy colocando los parámetros que va a recibir de entrada. En este caso va a recibir un array de números enteros. ¿Bien? Acá adentro, entonces, el método decía que tenemos que recorrer el array a partir de la segunda posición. Entonces yo voy a crear un ciclo for, el cual va a tener un iterador i que va a empezar en la posición 1. Recordemos que los arrays empiezan en la posición 0, como yo necesito recorrer desde la segunda posición, tomo por eso la posición 1. ¿Sí? Este i tiene que ser menor a la longitud del vector, entonces hago vector.length utilizando el método del vector y se va a incrementar de 1 en 1. Acá yo voy a crear una variable auxiliar, como la de recién, que es la que nos va a servir de soporte para hacer el intercambio de valores. Y este auxiliar lo que va a guardar es lo que tengo en la posición i. Voy a crear también otro iterador j y voy a empezar a recorrer el array. Bien. Este j va a empezar desde la posición i-1 y j, para la condición para que finalice este ciclo for, va a hacer que j sea mayor o igual que 0, y además también tienen que cumplir con que lo que tenga en vector de j, vector de la posición j, sea mayor que el auxiliar. Este iterador j va a ir decrementando su valor. Y en cada iteración lo que voy a ir haciendo es corriendo a la izquierda lo que tenga en la posición anterior. Entonces acá vamos a hacer vector de j más 1 igual a vector de j. Les reitero, quizás que a primera vez no lo logren entender bien a lo que estamos haciendo, pero después relean el algoritmo y relean lo que tenemos en la diapositiva como ejemplo y lo van a entender mejor. Bien. Una vez que termina esto, yo en vector de j más 1 coloco lo que tengo en auxiliar. Es decir, ubiqué lo que estoy ingresando nuevo en donde había guardado lo que tenía en la posición i. Entonces acá hago
vector de j más 1 igual a lo que tengo en auxiliar, es lo que guardé, lo que tenía en la posición I. Acá tenemos creado ya el método de inserción entonces, y así como yo llamé el de selección, podría llamar al método de inserción, y le paso como parámetro esta lista que declaré aquí arriba dentro del main, con estos valores. Bien, yo le pasé ya unos valores por defecto. Llamo al método de inserción, le paso como parámetro esa lista, y luego llamo al método mostrar, y también le paso como parámetro esa lista para que nos muestre los valores que tenemos de él. Bien, lo podemos correr y veamos qué sucede. Este método nos ordenó ya correctamente ese 8 que con el método de selección no lo hizo. Este es el resultado utilizando el método de inserción. Por último, el último método de ordenamiento que vamos a ver es el método de la burbuja. ¿Puede pasar el código, profe? Ok, ahora se los comparto. El código, por favor. Este es el método de inserción. Bien. El último método que vamos a ver es el método de la burbuja, ¿sí? El método de ordenación de la burbuja es el más conocido y es el primero que aprendemos cuando empezamos a programar, ¿sí? Es sencillo y funciona revisando cada elemento con el siguiente, con el que tiene al lado, y intercambiándolo de posición si es que el otro es mayor que el que tiene al lado. Para eso es necesario recorrer varias veces la lista, ¿sí? Lo que hace es lo siguiente. Tenemos este ejemplito donde tenemos un array que está desordenado, y lo que hace es comparar lo que tenemos en la primera posición con lo que tenemos en la segunda, ¿sí? Lo compara. Si es mayor, lo cambia, y si no, no hace nada, como tenemos acá en esta segunda iteración. Luego compara este, el segundo con el tercero, y si el tercero es menor, lo cambia, ¿bien? Como tenemos acá. Y va comparando así este 8 con todos los números, y si va siendo mayor que los que tiene abajo, los va subiendo al que tiene abajo. Luego vuelve a empezar a recorrer de nuevo, teniendo como parámetro el 7, y ahí empezaría a buscar con el que tiene al lado sucesivamente. Este es más sencillo de visualizarlo y de entenderlo, ¿sí? Es solamente comparar repetidas veces lo que tenemos en cada una de las posiciones. Lo vamos a hacer en el Eclipse, así lo vemos. Nuevamente vamos a crear un método fuera del main. En la misma clase lo pueden utilizar. Creamos un método fuera del main. Utilizamos la palabra reservada public static. Como no nos va a devolver ningún valor este método, utilizamos la palabra reservada void y lo vamos a llamar burbuja. Bien. También va a recibir como parámetro un vector de números enteros, al cual yo lo voy a llamar vector. Y lo que hace entonces, tengo que recorrer nuestro vector y compararlo con el elemento que tengo al lado, ¿sí? Vamos a crear entonces un entero que sea un auxiliar que nos sirva para hacer el cambio de variables, y vamos a crear un ciclo for para recorrer este vector, ¿sí? Vamos a crear un int i que va a empezar en 1, porque comparamos el de la segunda posición con el primero, y este i tiene que ser menor que la longitud del vector. Recorremos hasta el último elemento, y se va a incrementar de 1 en 1. Bien, después necesito recorrer el vector nuevamente para comparar ese primer elemento con los consiguientes. Acá voy a definir un iterador j. Silvana, por favor, si podés apagar el micrófono. Creamos un iterador j que va a iniciar en 0.
este J tiene que ser, tiene que ir hasta la cantidad de elementos que tiene el vector -1, entonces J es menor que length -1, y también va incrementándose de 1 en 1. En cada iteración lo que yo voy a hacer es preguntar si lo que tengo en vector de J, vector de la posición J, si es mayor que lo que tengo en la posición de J más 1. Bien, si eso ocurre, entonces yo tengo que hacer el cambio de valores. Rodrigo, porfa, acordate del micrófono de apagarlo. Bien, entonces para eso nos ayudamos de esta variable auxiliar que acabo de crear. A us le voy a asignar el valor de lo que tengo en vector de J. En vector de J voy a poner lo que tengo en vector de J más 1. Y por último, en vector de J más 1 voy a poner lo que tengo en auxiliar. Ese es el algoritmo de resolución del método de la burbuja. Bien. Y ahora que ya tengo creado el método, lo puedo utilizar dentro de mi main. Bien. Ahora en vez de llamar a inserción, voy a llamar a burbuja y le voy a pasar como parámetro la lista de elementos que teníamos. Ahora lo corramos y veamos si realmente funciona. Y efectivamente funcionó. Nos devuelve ordenado nuestra lista de números. Les comparto el código y avanzamos un poco más. Matías, son métodos de ordenamiento. A este nivel que nosotros estamos aprendiendo en el curso, podrías utilizar cualquiera, el que más entiendas vos para poder realizar una tarea. Pero si no, habría que buscar cuál es el que tiene menor demora en tiempo de ejecución, ¿sí? Pero no entramos tanto en detalle durante este curso. Estamos solo aprendiendo estos 3 tipos de métodos para que ustedes vean cómo funciona y cómo se puede hacer un ordenamiento, ¿sí? Pero existen estos y otros métodos que son mucho más eficientes en términos de tiempo de ejecución, o sea, en tiempo en que demora en darte respuesta al algoritmo, cuando tenés una Profesor, lista número de grande. Sí, profesor, ¿existe algún método así como búsqueda binaria, pero para ordenamiento? para ordenamiento no, esa es otra cosa. Ahora ya lo vamos a ver. Existen Ok. otros métodos que son superiores a esto que les mostré ahora, pero durante este cursado solo vamos a ver estos 3 que les mostré: selección, inserción y burbujas. No sé cuál les resultó más sencillo de entender. Yo creería que el de burbuja es el más sencillo de entender. El de binaria que vos decís es el de búsqueda binaria, que lo vamos a ver ahora. Bien, así como tenemos métodos para el ordenamiento de nuestros vectores, otra de las tareas que necesitamos realizar cuando tenemos un array es la búsqueda de un elemento dentro de esa lista, ¿sí? Tenemos acá el método de búsqueda secuencial, por ejemplo, que es uno de los métodos de búsqueda, que es bastante sencillo. Lo único que se trata es de recorrer el array desde principio hasta fin, buscando el elemento que pasamos por parámetro. Bien, acá tenemos el algoritmo, ¿sí? Es bastante simple. Definimos un public, un método public, le ponemos el tipo de datos que nos va a devolver. Este método sí nos va a devolver un valor que va a ser un entero, y el método tiene el nombre de búsqueda secuencial. Recibe como parámetro una lista de números enteros y un entero que va a ser el dato que vamos a buscar dentro del vector. ¿Sí? Inicializamos una variable que se llama posición igual a -1.
Y recorremos el vector desde la posición inicial hasta el final, ¿sí? Recorremos todo el array con un ciclo for y un iterador i, y vamos preguntando si lo que tenemos en esa posición es igual al dato que estamos buscando. ¿Bien? Cuando esto se dé esta igualdad, ahí es donde entonces le asignamos a posición el valor de la posición en la que se encuentra ese elemento y hacemos un break. Con break lo que hacemos es parar el ciclo for. Si voy en la segunda iteración y ya encontré el elemento, corto todo el ciclo for y no se sigue ejecutando. ¿Bien? Por último, lo que hace es retornarnos la posición. Si encontró el elemento, nos retorna la posición en la que se encuentra, y si no encontró el elemento, nos devolvería -1. ¿Sí? Este es el método de búsqueda secuencial. Este yo no lo voy a hacer en el Eclipse porque es bastante simple, simplemente se trata de recorrer todo el array. Simplemente se trata de recorrer toda nuestra lista desde el principio hasta el final en búsqueda del elemento que estamos buscando, que pasamos como parámetro. Otro método que tenemos es el método de búsqueda binaria, que creo que es el que hacía referencia ahí nuestra compañera Silvana recién, que es un método de búsqueda, ¿sí? Lo que se trata también es de buscar un elemento dentro de una lista. Este método es mucho más eficiente, ya que lo que hace es ir partiendo la lista en sublistas según el elemento que estemos buscando. Pero este método de búsqueda binaria lo que necesita es que nuestro array esté ordenado, ¿sí? Necesita sí o sí que este array esté ordenado, y a partir de ahí va buscando el elemento. Supongamos que yo estoy buscando el 4, ¿sí? Lo que hace esto es analizar la lista y partir la lista en 2. Si acá tengo 6 elementos, la divido en 2 y me paro en la posición 3 y veo que tengo ahí. En esa posición tengo un 8. Y el número que yo estoy buscando es el 4. Como 4 es menor que 8, subdivido la lista y ya no tomo esta parte, sino que tomo desde aquí para atrás. ¿Bien? Porque sé que entre esos elementos va a estar el que yo estoy buscando. A partir de esa sublista vuelvo a dividir y busco en la posición 2. Y en la posición 2 está el elemento que estoy buscando, entonces simplemente es mucho más rápido que el método de búsqueda secuencial. ¿Bien? ¿Lo entendieron a este método? Se trata de ir partiendo la lista en 2, pero sí o sí, para eso necesitamos tener nuestra lista ordenada. Es un requisito que nos pide este método de búsqueda binario. También tenemos acá el algoritmo de cómo hacer este método, y también, como pasaba en el método anterior, nos devuelve un resultado, ¿sí? Definimos el método, nos va a devolver un número entero, recibimos como parámetros una lista y un dato, que es el que estamos buscando, y lo que va a devolver es una posición. Bien. Acá utilizamos un ciclo while, y que nos da la condición donde el inicio es 0 y el fin es la longitud del arreglo menos 1. Bien. Ahí vamos dividiendo el valor de la posición, que como les decía recién es inicio más fin, dividido 2. Ahí divide este array en 2. Por eso nos pararíamos acá en esta primera iteración en el número 8. Si el dato que yo estoy buscando es el 4, entonces acá pregunto si lo que yo tengo en arreglo de la posición que acabo de encontrar, que es la mitad, es igual al dato que estoy buscando. Si es igual, retorna la posición, y si no, si arreglo es menor, el arreglo en esa posición es menor que el dato, cambio el inicio para la búsqueda, ¿bien? Y si no, cambio el fin. Y va a repetirse hasta que encontremos el número que estamos buscando, en este caso. Ahí también tienen en la diapositiva el código para que lo puedan copiar y tratar de entender, ¿bien? Esto es todo lo que teníamos de teoría para ver durante este módulo. Y ahora vamos a arrancar con el TP nuevo, ¿sí?
No sé si ya lo tienen a mano, así vemos un poco. Vamos a... Yo lo tengo acá, el trabajo práctico, ahora se los comparto, ustedes lo tienen en el Moodle. El PP. ¿Qué es este trabajo práctico? Lo tienen en el Moodle, práctico número 3, arreglos, arrays, vectores, matrices, método de ordenamiento y búsqueda. Bien, vamos a resolver un poquito el trabajo práctico. El ejercicio número 1 nos pide que creemos un array de 10 números enteros con valores solicitados por teclado y que los mostremos por consola con el número de índice y el valor de cada elemento. Para eso nos pide que realicemos dos métodos, uno para el ingreso de datos y otro para la salida de los datos. Eso es más o menos el ejemplo que yo les compartí en la clase anterior cuando vimos de qué se trataba un array. Así que si revén la clase lo van a tener resuelto al ejercicio número 1. Ahora nos vamos a saltear al ejercicio número 2. Bien. Vamos a ir al ejercicio número 2. Este ejercicio lo que nos pide es crear un vector con 20 números correspondiente a los pesos de 20 personas. ¿Sí? En cada posición yo voy a guardar el peso de persona. Nos pide que obtengamos el mayor, el menor y el promedio de pesos. Y que visualicemos un mensaje si hay una persona con peso mayor de 100 kilos. Bien, vamos a resolver este ejercicio ahora. Yo a la lista de 20 números que van a ser el peso de 20 personas, la voy a inicializar directamente así como la tengo aquí. Voy a poner 65, 70, 80, vamos a ponerle a unos 102. No vemos su pantalla, profe. Disculpen, perdón, sorry. Ahora sí la ven. Yo voy a crear una lista, no le voy a poner 20 números, así no tenemos tanto tiempo de recorrerla. Ustedes en el trabajo práctico tienen que crear 20 elementos del vector. Yo voy a definir solamente este vector con los pesos de persona. Bien. Lo que nos pide el ejercicio, este ejercicio número 2, es que definamos cuál es el mayor peso, cuál es el menor peso, el peso promedio, y que visualicemos un mensaje en caso de que alguien pese más de 100 kilos. Bien. Lo que tenemos que hacer entonces es recorrer el vector e ir viendo y comparando cuál es el mayor y el menor, también ir acumulando la suma de los pesos para poder obtener el promedio y visualizar el mensaje si hay uno mayor que 100. Para eso, ¿qué ciclo vamos a utilizar para recorrer el vector? Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cuál ciclo tendría que usar para recorrer el vector? ¿Quién me da una Y el luz? secuencial, porque no están ordenados. Sí, abstraete de que esté ordenado, Ciclo no. for. Debería utilizar un ciclo for para recorrer el vector. Muy bien. Entonces voy a hacer un ciclo for. Un ciclo for. ¿Por qué me parece esto? Vamos a hacer un ciclo for. Donde voy a utilizar un iterador i. Voy a crear una variable i. Por ahora. Donde voy a recorrer desde el primer elemento, que es el 0, hasta el final de la lista. Hasta el final de la lista, ese i tiene que ser menor que lista.len. Y va a ir incrementándose de 1 en 1. ¿Bien? Con eso voy a recorrer todo el vector. ¿Sí? Tengo que hacer la suma de todos los elementos que tiene adentro para poder calcular el promedio. Para eso voy a definir otra variable entera a la cual voy a llamar acumulador. Bien, también tengo que definir un máximo
que lo voy a inicializar como que el máximo sea el primer elemento de la lista. Bien, así yo puedo compararlo con los demás elementos. De la misma manera voy a definir también un mínimo, al cual también le voy a asignar el valor de lo que tengo en la primera posición del vector. ¿Ok? Entonces, en cada iteración de este ciclo, lo que yo haría es sumar en acumulador. Voy a poner lo que tengo en acumulador más lo que tenga en la lista de la posición I. Bien. Como ven, este acumulador lo tengo que inicializar en 0. Así va guardando la suma de todos los elementos que yo tengo dentro de la lista. ¿Sí? Lo inicializamos en 0. Este va a ir guardándonos la suma para que después podamos calcular el promedio de los pesos de las personas que tenemos aquí. También en cada iteración del ciclo, lo que yo tengo que hacer es preguntar si lo que tengo en lista de la posición I es mayor al elemento que yo definí como mayor, como max, le puse como máximo, y si eso ocurre, entonces a máximo le voy a asignar lo que tengo en lista de I. Así en cada iteración voy a ir obteniendo un valor máximo, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo para encontrar el mínimo también, ¿sí? Hacemos lo mismo con un condicional. Vamos a preguntar si lo que tengo en lista de I es menor que el mínimo, y si eso ocurre, a mínimo le voy a asignar lo que tenga en la posición número I. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo van entendiendo? Sí. Ok. Bien. Y también el trabajo práctico nos pide que si hay una persona que pese más de 100 kilos, tenemos que mostrar un mensaje. ¿Bien? Eso también lo podríamos resolver con un condicional dentro de cada ciclo, si es que lo que tengo en lista de la posición número I es mayor que 100, mayor o igual si quieren, mayor o igual que 100, debo mostrar un mensaje que diga que hay una persona con peso mayor que 100. Vamos a decir la posición I tiene peso mayor que 100. Bien. Cuando termina este ciclo, entonces yo ya puedo dar respuesta a lo que nos pide el trabajo práctico. Puedo mostrar el mayor, el menor y el promedio de los pesos de las personas, ¿sí? Entonces cuando termine el ciclo, yo acá puedo mostrar no me copió. Vamos a hacer afuera del ciclo for un system.println, donde podemos mostrar el promedio. El promedio de pesos es 2 puntos y le mostramos cómo calculamos ahora que tenemos ya en el acumulador. ¿Cómo calcularíamos el promedio? La suma total. Acumulador dividido El acumulador entre dividido la cantidad de De elementos. sí, la cantidad de elementos. el tamaño de la Elementos. lista. Ok. Y- ¿Y ese tamaño de la lista cómo lo obtengo? Con lista. Lista.length. Sí, Buenísimo. Muy bien. Creo que me está prestando Profe. atención, ¿eh?
Digan, decime. ¿No tenía que ser reales en la lista, o sea, de los valores? Usted puso int lista, pero... Yo, como te decía recién, yo no estoy resolviendo el trabajo práctico, lo estoy haciendo perdón. algo parecido para que a ustedes les quede la inquietud y lo resuelvan como tiene que ser en el TP. Vos tendrías que crear una lista de double, poner, Ok, ¿vale? La idea es que ustedes se queden con tarea para la casa, si no yo les resolvería y les compartiría y ya tendrían resuelto el TP. Solamente por eso. También, ya una vez que terminó todo este ciclo, podemos mostrar cuál es el peso máximo. El peso máximo es los puntos y tenemos que mostrar el máximo. Podemos también mostrar el peso mínimo. Sí, porque hasta ahora lo trabajamos, pero no habíamos mostrado. ¿Qué cosa? O sea, trabajamos el ejercicio de que obtuvimos Claro. el máximo y el mínimo, pero no se lo mostramos al usuario. Claro, todavía no lo habíamos mostrado. Exactamente. Pero eso lo hacemos una vez que termina de iterar por por toda la lista, ¿sí? Entonces veamos si a partir de esta lista nos muestra los resultados como corresponden. Nos tendría que mostrar un cartelito de que en la posición 3 hay un peso mayor que 100, el mínimo que es 40 y el máximo que es 102. Veamos si pasa eso. Ahí está. La posición 3 tiene peso mayor que 100, el promedio de pesos es 66, el peso máximo es 102 y el peso mínimo es 40. Bien, correcto. ¿Lo entendieron al ejercicio? Se los comparto Sí. y ustedes Sí, profe. resuélvanlo como lo pide la consigna, que es con números, ¿qué decía? Reales. Números reales. Bien. Ustedes resuélvanlo como corresponde, pero esta es la lógica para la resolución. Bien. Bueno, les pido que nos tomemos un pequeño descansito, así relajamos un toque, tuvimos mucha información. Nos tomamos 5 minutos y continuamos con el TP. Les paso, mientras tanto, el código de asistencia, así durante el break, ustedes se van poniendo presentes en la clase de hoy. Ahí les comparto, nos vemos en 5, chicos. Ok, profe.
Bueno, chicos, volvemos a retomar la clase. ¿Cómo están? Ahí María Elena les compartió acerca de un taller que va a haber el día viernes de 18 a 20. Van a disertar acerca de entrevistas de trabajo y manejo de situaciones bajo presión y también de trabajos en equipos multidisciplinarios, ¿sí? Así que estaría bueno si se pueden sumar el día viernes a ese tallercito. Lo van a ver por Zoom o por YouTube, ahí les compartió los enlaces. Y creo que uno de los compañeros ya los compartió en el grupo, así que lo tienen también ahí. Bueno, vamos a avanzar un poco más sobre el trabajo práctico. Vamos a ver que tenemos el ejercicio número 3, que lo pueden resolver ustedes. Pueden trabajar con ArrayList ahí si quieren y poder eliminarlo utilizando algunos de los métodos de la ArrayList. Ahí pueden utilizar ArrayList si es que quieren, lo ven conveniente. Ahora lo que vamos a resolver es el ejercicio número 4, ¿sí? Que nos pide que generemos 20 números enteros entre 1 y 100 de forma aleatoria, ¿sí? Vamos a utilizar ahora una nueva herramienta que es random, ¿sí? Para generar números aleatorios. Estos números van a tener que ir desde 1 hasta 100, y luego que generemos ese array, tenemos que contar cuántos de esos números son divisibles entre 5. Bien, lo vamos a resolver aquí en el Eclipse. Yo voy a borrar esto. No les compartí este código, ¿o sí? No me acuerdo. Sí, profe, antes de Sí, irse. ok, buenísimo. Esto entonces ya lo puedo borrar tranquilo. Bien, el ejercicio número 4 entonces es el que vamos a resolver. Nos piden que generemos 20 números enteros entre 1 y 100 de manera aleatoria y que contemos cuántos de esos números son divisibles entre 5. Cualquier número exactamente, Silvio, pero nos da una condición ahí, que esos números tienen que ir entre 1 y 100. Ahora vemos cómo generamos esos números aleatorios, que les decía que vamos a utilizar la clase random. Bien, nos vamos al Eclipse nuevamente, y para utilizar la clase random tenemos que importar esta clase, ¿sí? Este paquete, java.util.asterisco. Con esto yo puedo utilizar la clase ArrayList, la clase Scanner, la clase Random, entre otras. Bien, tenemos que sí o sí importar java.util.asterisco en el principio de nuestra clase. Como María, es una advertencia, no inflige nada, ¿no? ¿En dónde? Ahí no Acá. importa. Es porque Sí. no lo estamos utilizando, ¿eh? The never Java util is never use it. No está utilizado solamente por eso. Perfecto. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver este ejercicio, que es el ejercicio número 4. Tengo que crear una lista de 20 elementos, ¿sí? Que tienen que ser del tipo entero. Yo acá voy a utilizar el ArrayList, ¿bien? Nos vamos a basar en lo que nos decía la teoría para crear un array. ¿Están viendo la pantalla ahora, no? De la teoría. La Sí. presentación sí. Buenísimo. Habíamos visto que para utilizar el array, la forma de definirlo es como tenemos aquí. Uy, se me fue. ArrayList, el tipo de datos que vamos a utilizar, un nombre identificatorio. Eso, hacemos un new ArrayList, el tipo de datos y los paréntesis. Vamos a hacer eso para crear un ArrayList de números enteros. ¿Bien? Entonces utilizo un array. Esta es una palabra reservada, empieza con A mayúscula y con L mayúscula. Tiene que ser de números enteros, y acá entra lo que preguntaba al principio su compañera. Yo no puedo poner int, ¿sí? Me va a salir un error. Tengo que utilizar la clase envolvente de los int, que es integer. Que se escribe de esta manera. Bien.
Yo a esta lista la voy a llamar simplemente lista, y es igual a new array list de integer. Los paréntesis y el punto y coma al final de cada línea. Bien. También ahora voy a crear una variable de tipo random. Como les decía recién, al importar esta clase java.util.asterisco, puedo utilizar el scanner, el array list, el random, entre otras. Bien. Yo ahora voy a crear una variable de tipo random, que se utiliza la palabra reservada random, a la cual yo la voy a llamar R, simplemente R. Y para utilizarla tengo que hacer new random, paréntesis y punto y coma al final de cada línea. ¿Sí? Esta es la variable que nos va a permitir generar números aleatorios. Bueno, nos pedía que creemos 20 elementos, ¿sí? Entonces yo voy a hacer un for que vaya con un iterador i, que vaya desde 0. Este i tiene que ser menor que 20 para que podamos generar los 20 elementos de la lista, y el incremento va a ser de 1 en 1. Bien, en cada iteración lo que yo voy a hacer es generar un número aleatorio. Para eso voy a crear un int número, el cual no va a tener asignado nada, pero hasta este momento. Yo a número en cada iteración lo que voy a hacer es asignarle un valor de un número entre el 1 y 100 que va a ser generado de manera aleatoria. Acá vamos a hacer uso de esa variable random que acabo de crear, y lo que hago es R, que es el nombre de la variable que yo creé, punto next in, porque va a crearnos números enteros, y adentro yo le tengo que pasar un parámetro. Random nos genera números desde 0 hasta este número n que yo le pase menos 1. En este caso me generaría de 0 a 99. Entonces yo le agrego uno más, ¿sí? Así me puede generar entre 0 y 100. O simplemente acá podría poner 101. Pero queda más prolijo de esta manera. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Cómo funciona la clase random? Simplemente Sí. utilizando ese random, esa variable random, voy a generar números aleatorios. Acá le pongo el límite, siempre empieza desde 0, y hasta este número n menos 1. Y por eso yo le agrego acá un número más, así me puede generar también el 100, si es que ocurre eso. Bien. ¿Profe? Sí. Decime. Pero si le genera el 100, el 0 nunca le va a aparecer, ¿no? ¿Cómo si me genera el 100? O sea, Claro, porque dijo que iba del 0 al 99, pero si usted le agrega 1, nunca va a ser 0. es verdad. Es verdad lo que está planteando, tenés razón. Entonces le pongamos 101. De esta manera. Claro, ahí sí. Buena acotación, La, Seba. la condi- Sí, decime. No la sé qué. condición no es que sea divisible por 5 o algo así, ¿era el práctico? Recién estamos generando los números aleatorios. Ah, perdón. Sí, Ahora perdón. tenemos que rellenar ese array list, esa lista, con esos números aleatorios. ¿Cómo tendría que hacer para agregar esos números a nuestro array list? ¿Quién me dice? Nuestro array list se llama lista. ¿Con qué método de array list yo puedo agregar un elemento a la lista? Add. Muy bien. Hago lista.add y le agrego el número que acabo de generar. Bien. Eso lo va a hacer 20 veces, y con eso yo voy a tener un array list de 20 elementos. ¿Sí? Y ahora sí vamos a lo que nos dice la consigna. Tenemos que contar
cuántos elementos de esa lista son divisibles por 5. ¿Sí? Para eso vamos a tener que tener un acumulador que nos cuente la cantidad de números que son divisibles por 5. Ese acumulador lo vamos a inicializar en 0, porque en primera instancia no tengo ni un número divisible por 5. ¿Bien? Bueno, entonces ahora, ¿qué tendría que hacer? Recorrer nuevamente la lista, desde 0 hasta el final, desde 0, ese i tiene que ser menor que 20, y se va a incrementar también de 1 en 1, así recorremos toda la lista, y acá es donde yo tengo que ver cuáles son los números que son divisibles por 5. ¿Cuál sería la condición para que un número sea divisible por 5? ¿Cómo sé yo que un número es divisible por 5? ¿Alguien sabe? Cuando el número dividido 5, el módulo da 0. Exactamente. ¿Y cuál es la función que nos devuelve el resto? ¿Se acuerdan cuál era el ¿Porcentaje? el porcentaje? Exactamente. Entonces yo tengo que ver que lo que tenga en lista en la posición i, con el operador porcentaje, y 5, si eso es igual a 0, significa que es un número divisible por 5. Muy bien, chicos. Y si eso ocurre, entonces yo tendría que incrementar mi acumulador. Lo puedo hacer de esta manera. Acumulador más más. ¿Sí? Acá me sale un error porque en realidad estamos utilizando un array list. ¿Con qué método del array list yo puedo obtener el valor de una posición? Length. No, con length obtengo la cantidad de elementos. Yo Ah, quiero... el valor con el índice. Hay Claro. que, el corchete índice. Pero eso es para los array comunes. Acá estamos trabajando con un array list. Hay un método que nos permite retornar el valor. Con get, exactamente, Nahuel. Yo tengo que poner lista.get y le paso el índice, que es i, y si la operación porcentaje con 5 de eso es igual a 0, lo sumo en el acumulador. Puedo poner acumulador más más, o acumulador más igual a 1, o también podrían poner acumulador 1. Como a ustedes les guste más, yo voy a utilizar el más más, que es el que nos incrementa. Bien. Por último, yo voy a mostrar entonces la salida de este problema, de la resolución del problema, en donde voy a mostrar primero la lista que se generó, y también voy a mostrar cuánta es la cantidad de elementos que son divisibles por 5. Bien, voy a poner otra salida que nos va a mostrar que un cartelito que nos diga que la cantidad de elementos divisibles por 5 son 2 puntos, y acá voy a mostrar lo que conté con el acumulador. Bien, lo corramos y veamos cómo funciona. Profe, ¿no tiene que hacer una exclusión si el número es 0? No, porque el resto entre 0 y 5 lo cuenta como que si es divisible o no. Eso ya es matemática, no es programación. Pero acá tenemos... Dividido por 0 no es infinito. Ahora lo vemos. O puedes porque dividir no es el no es 0 la por división. algo, pero no puedes dividir a algo por 0. Claro, pero no es una división, recuerden que es el resto. Bueno, ahí lo vemos, miren. Nos generó este array, ¿sí? Acá tenemos 20 elementos. Y nos dice que la cantidad de elementos divisibles por 5 son 6. Entonces, los contemos sin tener en cuenta el 0. Tengo 1 con el 80, 2 con el 15, el 5 sería el tercero, el 25 el cuarto, el 35 el quinto, y al 0 también lo considero. Así que son 6 elementos. El resto entre 0 y 5 nos devuelve 0. Por eso le decía que tendría que ser una exclusión cuando sea 0, que no lo considere. Habría que googlearlo, che. ¿Cuánto es el resto entre 0 y 5?
La verdad que eso ya es matemática, no entra en la parte de programación. Googlealo porque me parece que el resto, el módulo entre 0 y 5, es 0, entonces por eso lo contó. Es una inquietud más que le queda para estos días. Ahí les comparto el código. Van saliendo cosas que a simple vista son sencillas, pero no las tenemos incorporadas, ¿vieron? Ok, bien chicos, hasta acá les fui resolviendo yo el trabajo práctico y ahora quiero ver cómo van ustedes, si es que van entendiendo lo que estamos hablando. Así que entonces, ahora a continuación los voy a dividir en grupos, como veníamos haciendo en las clases anteriores. La idea cuando yo los divido en grupo es que entren a esas salas de grupo, uno por lo menos que comparta la pantalla y los demás colaboren para la resolución del ejercicio. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio número 5, que es el que tenemos ahora en pantalla. No sé si están viendo mi pantalla, ahora les comparto. Es el ejercicio número 5. ¿Bien? Este ejercicio nos dice que dada una lista de números enteros, hay que separarlas en dos listas ordenadas, de menor a mayor. ¿Sí? Vamos a hacer uso ahí de los métodos que vimos recién. ¿Bien? Ustedes ya lo tienen al algoritmo, así que simplemente crearían el método arriba del main y lo podrían utilizar así como vimos al principio de la clase. Dice que son dos listas ordenadas de menor a mayor, que la primera tenga los números pares y la segunda tenga los números impares. ¿Ok? Y yo les voy a pasar una lista para que trabajen sobre esa lista y no tengan que crear ninguna otra. Denme un toque, acá tengo una lista. Como para que arranques trabajando ya con esa lista que les copio en el chat. Tienen que dividirla en dos listas, una de números pares, otra de números impares, y ordenarlas de menor a mayor. ¿Bien? Esa es la consigna. Yo ahora los divido en grupos. Entren a las salas, activen sus cámaras. Si el que tenga una computadora por grupo comparte la pantalla y lo resuelven. Está bastante simple. Lo que yo les diría es que creen array list, utilicen array list para crear las nuevas listas, van agregando los que son pares o una lista de impares y después utilizan algún método de ordenación que vimos en la primera parte de la clase. Ahí los divido, chicos. A trabajar. Los veo en un ratito, voy a ir entrando a cada uno de los grupos. Únanse a las salas.
las funciones del mismo Java. Eh, Punto, punto- asterisco. Asterisco, punto y coma. Ajá. Punto asterisco, punto y coma. Ahí estamos. ¿Lo vieron? Bien. Bueno, Sí, sí. ahora esto creo que lo tenemos que borrar. No necesariamente. Oh, ahí está. No sé si quieren que copiemos arriba el ejercicio Sí, sí, sí. para que quede claro. No sé. Sí, no estaría mal. Perdón, que lo busco. Yo tengo el TP por eso. Dame 2 segundos. Está lenta Hola mi chicos, ¿cómo van? Acá estamos comenzando. Estamos Ahí escuchando, vamos. profesor. Buenísimo, listo. Espero que puedan resolverlo. Podrían copiar y pegar el método de la burbuja, por ejemplo, así lo utilizan, porque tienen que tener las listas ordenadas. Van a utilizar ArrayList para crear una lista de pares, una lista de impares, en base a la lista de ejemplos que yo les pasé para que ordenen y separen. Los veo enseguida, me gusta la actitud que tienen, ya están compartiendo la pantalla, así que bastante bien. Los veo enseguida. Bueno, profe. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo van con esa resolución? Yo les compartí, lo primero que podrían hacer es copiar la lista que yo les pasé, que es con la que van a trabajar. Sí, nosotros decíamos que para este ejercicio tendríamos que trabajar con un array redimensionable. Exactamente, porque a partir de la lista que yo les compartí, van a tener que crear un array redimensionable. ¿Bien? Claro. También deberían copiar acá arriba, arriba del static void main,
el método de la burbuja, por ejemplo, que ya saben que funciona, para que lo primero que hagamos sea ordenar la lista que yo le pasé, y luego a partir de esa lista ir separando una lista de enteros, de pares y una lista de impares. Pero sigan trabajando, ya en 10 minutitos volvemos a la reunión porque no nos queda mucho tiempo, así que ya los veo. Pero sigan Bueno. trabajando, van bien. E igual a 0 significa que es par. Entonces, ahí lo sumamos, lo añadimos A la lista par, digamos. a la lista par. A la lista par le asignamos el contenido de lista i. Lista par. Acá, Hola ¿cómo chicos, sería? buenas noches. Hola, Hola. profe. Entré a ver un poquito cómo van trabajando y veo que van bastante bien, así que los dejo continuar. Una No, observación, quédese acá. no, Quédese acá, profe. una observación que le podría hacer, veo que ya copiaron ahí la lista que le pasé con la que vamos a trabajar, no sé por qué la comentaron, pero bueno. No, comenté porque estaba entero lista y usted quería que hagamos array list o no. Pero justamente esa lista que yo les paso es como para que esa sea el punto de partida. Esa lista es la que van a separar entre pares y impares y es la que tienen que mostrar Claro, sí, pero ordenada. copiamos el contenido. Fíjese que lo definí Ah, lo arriba y copiaron copié ahí. el contenido. O Ok, sea, creamos el array list como lista con el contenido que usted nos dio. Y después hicimos array list, lista par y lista impar. O usted no quería que la primera lista sea un mm, array list. quiero que fluyan. Me gusta la idea que tienen, está bastante buena. Hicieron algo diferente a lo que hicieron en otros grupos, pero está bien, bastante bien. ¿Está Recuerden bien que pasarle los valores acá, profe? sí, sí, porque Acá. vos estás creando un nuevo array list, así que está bien. Los veo Bueno. Y enseguidita, así que en no, unos otra pregunta. otra pregunta, decime. Acá cuando a lista par le Le vas a asignamos, asignar lo que tenés en lista de i. eso, lista ahí. Perfecto, esa era Claro. la pregunta. Ok, los veo enseguiditas, van bastante avanzados, ya no les queda casi nada. Para declarar. Para declarar el... Profe, no tenemos idea qué tenemos que hacer, ¿no? No sé si me está escuchando. Profe, está muteado, cualquier cosa. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. No tienen idea de lo que tienen que hacer, decías. Ajá. Bueno, imagínense que lo que tienen que hacer es ordenar esa lista. Primero, copiar esa lista que yo les pasé, ¿sí? Por chat. Les pasé por chat la lista que iba a servir como ejemplo. Ajá. Esa lista, utilizando algunos de los métodos que lo hicimos al inicio de la clase, tienen que ordenarla y a partir de ahí empezar a iterar entre la lista y separar entre pares e impares, creando un nuevo array list de pares o un array list de impares. Yo los veo en un ratito, participen todos los compañeros, porfa, en la resolución del ejercicio.
Bueno, al menos el profe se ha pedido que nadie sabe nada y nos volvió a unir. ¿Cómo andan, chicos? Los volví a todos porque ya nos queda poco tiempo, pero sí vi grupos que estaban bastante avanzados, y otros grupos que estaban flojelis, pero bueno. Me anda mal el internet, me dicen los chicos. Bueno, listo, lo vamos a resolver ahora. Había un grupo que había creado una array list para pares o impares, si me pueden compartir el código, así copio parte de lo que ustedes hicieron. Ya le paso, profe. Dale, el de Silvaner. Dale, así lo vemos. Había grupos que estaban bastante avanzados, pero los corté porque nos queda poquito tiempo. Y quiero mostrarles un ejercicio más que les va a servir para resolver. También comentarles que resolví el método de selección, ya lo arreglé, así que les comparto el código. Había una llave que nos faltaba, y ese era el error. Así Igual que, no nos anduvo, profe, porque nos daba error, o sea... ok, si lo ahora pueden lo ver. vemos. Ahora lo vemos. Ahí les comparto el método de selección ya corregido. Ese es el que sí funciona. Yo solo quiero copiar la parte que vos hiciste un array list. Wow. Solamente el array list de lista par. Bien. Ahora lo vemos acá en mi Eclipse, a la resolución. Bien. Lo primero que yo voy a hacer, tengo la lista que yo les pasé como ejemplo, ¿bien? Lo primero que hago es ordenarla. Voy a utilizar el método de selección que ya lo corregí y se los compartí. Ordeno esa lista. Y ahora, ya con la lista ordenada, lo que hago es recorrerla desde 0 hasta la última posición. Y pregunto si el elemento que tengo en la posición I es divisible por 2, entonces lo voy a agregar a una array list de lista par, ¿bien? Y si no, lo voy a agregar a una array list de lista impar. Acá le vamos a poner impar. ¿Bien? ¿Con qué método añadimos? Con el método add. Lista par.add. Y acá voy a agregar lo que tenga lista en la posición I. ¿Bien? Es más o menos lo que estaban haciendo, ¿verdad? Silvana, creo que era que me dijo. Y en el caso... Bien. Y en el caso de que no sea divisible entre 2, lo voy a agregar, pero en la lista impar. ¿Sí? Voy a hacer lista impar.add. ¿Y por qué? Porque me falta lista impar.add y voy a agregar lo que tenga en la posición I. ¿Bien? Perfecto, entonces lo único que nos quedaría es mostrar la lista. Lo hacemos con un system.out.println, donde voy a mostrar la lista par, y luego voy a mostrar la lista impar. Bien. ¿Lo ven? No era tan complicado, ¿verdad? Ahora lo corremos y veamos si es que todo funcionó correctamente. ¿Ven? Entonces ahí nos arma una lista ordenada de menor a mayor con los pares y una lista ordenada de menor a mayor con los impares. Ahí les comparto el código por el chat. Así ya lo tienen. Después ustedes modifíquenlo de acuerdo a la consigna de lo que piden el trabajo práctico. Pero yo no quería que terminemos las clases sin antes hablar de uno de los ejercicios del trabajo práctico, que es el manejo de string. Es el ejercicio número 7, ¿sí? El ejercicio número 7 del TP, lo vemos acá. Nos dice que escribamos un programa que determine la cantidad de vocales y consonantes de una palabra. ¿Bien? Lo vamos a resolver ahora acá en el Eclipse. Yo voy a tener una palabra, o sea, un string. Va a ser palabra. Yo le voy a poner mi nombre. Voy a utilizar mayúsculas. Voy a poner eso. No es mi nombre, pero bueno. Por escribir a las apuradas. Voy a necesitar un contador de vocales.
Un contador para las vocales y uno para las consonantes. Bien. Que si van a ser contadores necesito inicializarlo en 0, ¿verdad? Porque ellos van a contar la cantidad de consonantes y de vocales que tengamos. Acá viene lo importante. Yo voy a hacer uso de uno de los métodos de la clase string. Yo tengo acá una variable de palabra que es del tipo string, ¿sí? Lo que voy a hacer es asignarle a esa palabra punto lowercase, que lo que hace este método es pasar toda la palabra a letras minúsculas, ¿sí? Así las podemos identificar. Todo lo que esté en mayúscula nos lo va a mostrar en minúscula. ¿Ok? Con este método que es to lowercase. Profesor, ¿eso estaba en el TP también, lowercase? Está en el ejercicio número 7 del TP, y también les va a permitir resolver el 6 o el 8, que es de palíndromo. Por eso es que les estoy mostrando para que vean cómo pueden utilizar estos métodos y poder resolver, ¿sí? Sí van a tener que investigar un poquito de los métodos que tienen los strings. Este es un método, to lowercase, es un método que tienen este tipo de datos que es string. Bien, hasta ahí lo que yo hice es definir una palabra, que es esta no sé qué dice. Inicialicé unos contadores de vocales y de consonantes y pasé toda esa palabra a letras minúsculas, ¿sí? Ahora lo que yo tengo que hacer para contar la cantidad de vocales y consonantes es recorrer toda la palabra, ¿sí? Los strings los podemos tratar como si se tratara de una lista, por eso yo lo puedo recorrer con un ciclo for. Puedo recorrerlo con un ciclo for que tenga un inicializador que empiece en 0 y que vaya hasta palabra.len. Tiene que ser SI, tiene que ser menor a palabra.len. No sé qué quieren preguntar. Uppercase existe, sí, para pasar a mayúscula, Kevin. Sí. Investiguen un poquito, hay muchos métodos que pueden utilizar de string. En este caso estamos hablando de to lowercase para pasar todas las letras a minúscula. Este iterador va a ir incrementándose de 1 en 1. Bien. Y en cada iteración lo que yo voy a hacer es definir una variable de tipo char, que lo voy a llamar ch, que lo que va a hacer es obtener la letra de esa posición de la palabra, ¿sí? Voy a hacer palabra.charArt y le paso el índice i. Ese es otro de los métodos de los strings, charArt, es para obtener la letra. Porfa, si alguien le puede compartir a Ana la contraseña de la asistencia. Bien, en cada iteración yo voy a ir obteniendo la letra de la palabra en esa posición. Bien, una vez que tengo esa letra de la palabra, lo que voy a hacer es preguntar si esa letra está entre las vocales, si es la A, o si este es el operador lógico, o si es la E, es la I, o la O, o la U. Bien. Si es que es una de esas letras, yo lo que haría es incrementar mi contador de vocales en 1. Bien. Y si no está entre esas letras, incrementaría mi contador de consonantes. Conso lo llamé, conso más. Bien. ¿Lo ven? A partir de ahí, Sí, profe. lo que yo podría ya hacer es mostrar el resultado final, que es mostrar, visualizar cuántas son las cantidades. Cantidad de vocales y también la cantidad de consonantes. Acá vamos a ponerle, eran voc, estas son conso, estos son simplemente las salidas, cantidad de consonantes. Entonces lo corramos y veamos que funcione correctamente. Me da
que la cantidad de vocales son 3, ¿verdad? La A, la I y la O, y las consonantes son 4. Bien. Profesor, una pregunta. Pregunta Usted, si, o sea, las pasa a minúscula para poder compararlas. Exactamente. Porque si no, podría poner A mayúscula o A minúscula o M Claro, mayúscula, tendría, o- acá en este condicional tendría muchas más condiciones. Claro. O si es mayúscula, si la A tiene diferentes Y formas. ahí donde pone char, ch igual palabra punto char at. Es porque yo voy a Así es. obtener la letra de esa palabra en la posición I. ¿Sí? Claro, Por eso eso sería como que lo está tratando como un arreglo a la... al string lo estoy tratando como un arreglo y en cada una de las posiciones tiene una letra, la cual yo se la asigno a esta variable char ch. A partir de esa ch puedo averiguar si esa letra es una vocal o no. Ok, gracias. Ahí les compartí el código, así ya lo tienen, y con eso van a poder resolver el problema del ejercicio número 6 o 8, y creo que con esto van a andar bien para resolver ya todo el TP. Eran más o menos los puntos claves para resolver el trabajo práctico. Otra preguntita, ¿y el ejercicio 10 cuando dice que imprimamos la matriz, pero así como aparecen? El ejercicio 10, veamos qué dice el de 10. Crear dos matrices de m por n y sumar sus valores. Los resultados en almacenar en otra No, matriz. el 9, perdón. Mostrar por pantalla tal como aparece en la matriz. De 3 por 3, claro, vos vas a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí vas a tener que trabajar un Hacemos un poquito. for. Vas a necesitar dos for, porque necesitas recorrer la matriz por fila y por columna. Y si ves la clase anterior, vimos cómo crear matrices y justamente vimos matrices de 3 por 3. Lo único que Sí, te sí, pide... eso me acuerdo. Lo que no me acordaba era porque en los ejercicios de la clase pasada imprimimos todo así nomás, y un compañero le había dicho para imprimir, Claro, y usted así, justo había dicho que era más trabajo nomás, pero era más recorriendo así trabajo. con... Una forma de resolverlo es, en vez de usar print ln, que te escribe todo sobre la misma línea, es utilizar algo que vimos allá por las primeras clases, que es print system out print. Ese nos va devolviendo y haciendo un salto, ¿te acordás? No me acuerdo, pero lo miro. Dale, mira, como por ejemplo, ¿Cómo era print system? Sí, en el mostrar que hicimos hoy, mira, yo en vez de print ln hice un print para que nos muestre todo uno al lado del otro los números. ¿Sí? Sí. Deberías usar este y luego de ese hacer un salto de línea con un print ln y ahí empezás a mostrar de nuevo y así. Claro. Gracias. Bueno, chicos, tienen una banda de tarea para la casa y un finde para hacerlo. Así que cualquier cosa, recuerden que tienen las clases de consulta, asistan si tienen dudas en algún ejercicio. Y yo los veo el día martes, vamos a arrancar con un tema nuevo, así que métanle mucha pila a los que vimos hasta ahora, porque se viene una semana con tema nuevo y vamos a aprender un poco sobre objetos y clases. Vamos a llevar más o menos lo que aprendimos hasta ahora, a la realidad, ¿sí? Así que métanle mucha pila, completen los trabajos prácticos, asistan a las clases de consulta y nos vemos el martes que viene. El martes que viene nos vemos de nuevo. Que tengan un buen fin de... Saludos. Igualmente, profe, chao. Chao, profe. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de... Chao, profe. Buen fin de...